Bueno, Dios los bendiga a todos, hermanos y amigos. Los saludo a todos en el nombre del Señor Jesús en este nuevo día, este nuevo inicio de semana, gracias a Dios. Hoy lunes, aquí estamos nuevamente con ustedes, con la cita que tenemos cada lunes a esta misma hora, llevando a cabo lo que es el estudio de la palabra de Dios. Básicamente en lo que estamos llevando a cabo, que es la refán virtual, pero esta refán un poco más detallada, ¿sí? Un poco más detallada, con algunos aspectos muy importantes para tener en cuenta sobre el estudio de la palabra de Dios. Entonces, gracias al Señor que nos permite nuevamente estar aquí con todos ustedes, llevando a cabo un estudio más, continuando con esta temática. Quiero saludar a los que van llegando a la transmisión, a los que van llegando por ahí desde muy temprano, los que de pronto se van alistando antes de ingresar a sus trabajos. Para todos ellos un cordial saludo en el nombre de Jesucristo. Para acá, bueno, dando la espera a que algunos vayan llegando a la sintonía. Mientras ellos van llegando, bueno, saludarlos, comentarles que ya este es el tercer programa que estamos haciendo ya los lunes en las mañanas. Recordemos que es una iniciativa que primeramente se realizó los lunes en horarios de la noche, pero por cuestiones, compromisos que hay por fuera, entonces tuvimos que aplazarlo, tuvimos que posponerlo, correrlo hacia las horas de la mañana, para que así podamos estar todos los días, o todos los lunes más bien, todos los lunes con todos ustedes, porque habían lunes en los cuales en las noches no podíamos estar. Así que con esto ya ustedes se van enterando, y así mismo también vamos incrementando la sintonía los lunes por las mañanas. Qué bueno que nosotros iniciemos la semana, bueno, con la meditación y el estudio de la palabra de Dios. Yo creo que sería una gran bendición, es una gran bendición, primeramente antes de iniciar nuestras labores y de iniciar esta semana, pues que nos enfoquemos en las cosas de Dios, ¿sí? Así que gracias a los que van llegando, el hermano Carlos Casanova, por acá tenemos también el hermano Andrés Pastrana también que se conecta, a ellos un cordial saludo en el nombre del Señor. También los invitamos para que comparta esta transmisión, de pronto para que muchos también puedan conocer algunos aspectos de la palabra del Señor. La idea aquí es aprender juntos, aquí estamos compartiendo un conocimiento pues que Dios en su gracia nos ha permitido conocer por medio de otras personas también estudiadas, bueno, para que así también podamos transmitir ese conocimiento, porque es muy importante en cuanto a las cosas del Señor. Venimos trabajando lo que es la refán y hablando de la Biblia. Entonces ya hemos terminado una secuencia que fue de lo del Antiguo Testamento. Hablamos de la Biblia en un contexto general, ¿sí? En el contexto espiritual, y ya luego entramos a hablar de la Biblia en su composición, cómo está compuesta en estos dos fragmentos, lo que es Antiguo y Nuevo Testamento. Hicimos un resumen de lo que fue el Antiguo Testamento con cada uno de sus libros, de qué era lo que trataba cada libro, y la semana pasada iniciamos ya con lo que fue el Nuevo Testamento. Iniciamos ya con esta temática del Nuevo Testamento, y asimismo iniciamos con el estudio de los evangelios. Hicimos por ahí un énfasis, bueno, muy corto, porque pues para hablar de cada uno de estos temas pues toma de mucho tiempo, y la idea aquí es avanzar, sino también para tener una idea de lo que trata cada evangelio, de lo que trata cada libro, cada carta, para que cuando nosotros vayamos a leer la palabra de Dios, pues tengamos ya un panorama de qué es lo que nos vamos a encontrar dentro de la lectura. Entonces, bajo esta introducción, quiero orar en esta mañana para presentar este programa en la presencia del Señor, también para orar por los que van llegando, a los que también van a llegar a la transmisión, también a ellos para presentar esta semana en el nombre del Señor Jesús, para que Dios sea bendiciendo, guiando cada uno de sus proyectos, de sus trabajos, de sus labores, de sus compromisos. Amén. Así que los que están allí, quiero que me acompañen también los hermanos
a orar y a presentar esto en el nombre del Señor. La Biblia dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, hay que hacerlo en el nombre de Jesús. Así que estos proyectos, estas actividades que se hacen, pues precisamente es para la gloria y honra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces oremos en esta mañana. Soberano Señor Jesús, Dios Todopoderoso, Padre Santo, invocamos tu santo nombre en esta mañana, Señor Jesús, para darte muchas gracias primeramente, Señor, por la bendición que tú nos concedes el día de hoy de estar nuevamente aquí, Señor. Un nuevo lunes para iniciar, Señor Jesús, labores. Muchos en esta mañana, Señor, ya se alistan para ingresar a sus trabajos, a sus diferentes compromisos. Señor Jesús, queremos presentarnos para que seas tú guiando cada uno de esos trabajos, de esos compromisos, de esos proyectos, Señor. También para que mires este programa y para que nos bendigas a todos, Señor Jesús, para que la enseñanza sea fructífera, para que la enseñanza sea de gran bendición en nuestras vidas, Padre Santo. Por favor, te pedimos que seas tú guardándonos, protegiéndonos, dándonos mucha sabiduría, Señor Jesús, al entrar en el estudio de tu palabra, Señor. Yo esto lo inicio en tu nombre, en el nombre de Jesús. También quiero presentar a cada uno de los amigos, de los hermanos que van llegando a esta transmisión para que seas tú también bendiciendo sus hogares, sus empresas, sus labores, Señor Jesús, que seas tú guiando cada uno de esos pasos que ellos dan, Señor. Y para que este programa sea también motivo de búsqueda, de incentivar la lectura y el estudio de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret oramos en esta mañana. Amén y amén. Bueno, mis hermanos y amigos, entonces quiero iniciar con una corta reflexión de la palabra del Señor, ahí para los que van llegando a la transmisión, y quiero ubicarme en un pasaje muy bonito, muy hermoso que tenemos aquí en la Biblia, y está ubicado en el libro de los Proverbios, capítulo 3, de los versos 1 hasta el 6, o hasta el 8 más bien, que dice a la letra: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Gloria al Señor. Este pasaje empieza con un título que dice exhortación a la obediencia. Una exhortación, pues es un consejo que nos hace aquí el escritor del libro de los Proverbios, precisamente para que nosotros en cada uno de los caminos que nosotros recorremos o de los proyectos que nosotros vayamos a iniciar, pues tengamos una premisa, tengamos algo muy importante, muy en cuenta, y es primeramente poner a Dios sobre todas las cosas. ¿Sí? Poner a Dios sobre todas las cosas. Dice el verso 5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Así que qué bueno que nosotros con cada proyecto, con cada actividad que nosotros emprendamos, siempre tratemos de poner a Dios sobre ese proyecto. Primeramente, buscar su guía, buscar su dirección, para que Él sea quien dirija, para que Él sea quien despeje las cosas, quien nos dé ideas. Amén. Así que qué bueno que nosotros tengamos en cuenta esto. Y además también empieza el pasaje diciendo de no apartar nuestro corazón ante la ley del Señor, ante sus mandamientos. Porque como decíamos en el inicio de este programa, de esta actividad, que esta palabra, esta Biblia, esta palabra que Dios, este manual que nos ha dejado, precisamente nos ayuda es a tener esa guía,
esa guía para que nosotros podamos manejarnos bien delante de su presencia, delante de sus caminos, para que podamos tomar las mejores decisiones. A veces el hombre no toma y las cosas salen mal porque no pone a Dios en primer lugar. Y es uno de los mandamientos que Dios ha estipulado para que nosotros tengamos en cuenta. La Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás os será añadido. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. ¿Sí? Estos mandatos nos llevan a que primeramente busquemos el reino de Dios, coloquemos a Dios en primer lugar sobre todas las cosas. Y hay una garantía, y es que cuando nosotros colocamos a Dios en primer lugar, seguramente las cosas salen bien. Es seguramente que las cosas salen bien porque tenemos al guiador de la vida, tenemos al sustentador de la vida que nos está direccionando en cada uno de nuestros pasos. Así que la invitación en esta mañana es para que en esta semana que iniciamos, pues los proyectos, los planes que tengamos elaborados, ahora de pronto se acerca la temporada de fin de año, hay muchos planes, hay muchos paseos, hay muchos proyectos, en fin, tantas cosas. Y qué bueno que en medio de eso nosotros primeramente busquemos a Dios, coloquemos a Dios, quien sea que nos guíe, Él que conoce todas las cosas, Él que conoce lo porvenir, Él que conoce lo que nos conviene y lo que no nos conviene, pues que sea Él quien nos dirija. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, porque a veces uno mismo se confunde, uno mismo cree tener la razón cuando elabora algo, y cuando las cosas no se dan es precisamente porque hemos confiado en nosotros mismos y no hemos puesto la vista en el Señor. Amén. Entonces, ya iniciando con nuestra temática, los que van llegando en la transmisión, bienvenidos, Dios les bendiga. Estamos aquí iniciando y continuando con la temática de cada lunes de lo que es la Refam virtual, y esa Refam pues hemos decidido hacerla un poco más detallada, hablando acerca de la Biblia, de su composición, de lo que contiene la Biblia tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento. Ya hemos culminado el Antiguo Testamento y ahora entramos a lo que es el estudio del Nuevo Testamento. Y dentro de estos estudios, para hacer un repaso, entrar en contexto de lo que hemos venido hablando la transmisión pasada, hablamos de los evangelios, hablamos de estos 4 evangelios. Primeramente, habíamos dicho de que hay un solo evangelio, ¿sí? Hay un solo evangelio, que es el evangelio del Señor Jesucristo, que el evangelio precisamente trata de lo que es el nacimiento, la vida, la muerte, la resurrección del Señor, ¿sí? Pero nosotros comúnmente lo hemos llamado evangelios, porque lo vemos desde la perspectiva de 4 hombres, 4 evangelistas que narran la vida del Señor con detalles diferentes, ¿sí? Con detalles diferentes, aunque todo entra en un mismo contexto. Entonces tenemos el Evangelio según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas y según San Juan. Estos 4 evangelistas que precisamente escriben sus evangelios en tiempos distintos, no son todos a la vez, sino que en tiempos distintos, y lo presentan a personas diferentes, a una comunidad distinta de la otra. Entonces habíamos hablado que el Evangelio según San Mateo pues es presentado al pueblo judío para presentar al Señor Jesús como el Rey Mesías, como el prometido a Abraham, como aquel que vendría a cumplir las cosas, que vendría a establecer su reino, ¿sí? Por eso es que cada evangelio tiene unos pasajes claros, unos pasajes específicos, por decirlo así, para que el lector se guíe. Y el pasaje clave que tiene el Evangelio según San Mateo, que encierra como tal el propósito de su escrito, es precisamente en el capítulo 21, donde el Señor toma un pollino para entrar a la ciudad de Jerusalén, para cumplir una profecía que estaba escrita en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Zacarías, donde decía que el Rey Mesías entraría a la ciudad santa humildemente, cabalgando sobre un pollino hijo de animal de asna. Entonces en el capítulo 21 se da el cumplimiento de esta profecía. Decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti,
manso y sentado sobre un pollino hijo de animal de asna. Lo expresa el Evangelio según San Mateo para revelar, para mostrar de que Jesucristo, de que Jesús es el Rey Mesías prometido al pueblo de Israel que vendría a libertar al pueblo de sus pecados. El Evangelio según San Marcos ya presenta a Jesucristo como el siervo del Señor, como aquel que está presto a servir a los demás. El pasaje clave dice en el Evangelio según San Marcos, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y a poner su vida en rescate por muchos. Entonces, en este Evangelio nosotros miramos a Jesús de una manera muy ocupada, haciendo una cosa, haciendo otra, termina de hacer algún suceso y ya luego empieza con otro, porque precisamente cumple la función de un siervo, de hacer muchas cosas, a estar a la disposición de su jefe, de su patrón, ¿sí? De su Señor. Entonces es esta faceta que toma el Señor Jesús para servir a los demás. El Evangelio de Lucas nos narra y nos presenta a Jesucristo como el varón perfecto. Recordemos que Lucas era un escritor, un médico griego, ¿sí? Y que precisamente su Evangelio es muy interesante porque es de allí donde se enfocan algunos productores para hacer documentales, para hacer películas, en fin, acerca de la vida de Jesús, porque es el único evangelista, el único hombre que se enfoca en describir la infancia del Señor, el crecimiento, su humanidad, todos estos detalles. ¿Y por qué lo presenta Lucas así? Porque Lucas, como todo buen griego, presenta también su evangelio a los griegos, ¿sí? Y los griegos, habíamos dicho la emisión pasada, de que tenían una particularidad, y es que medían a la persona o la calificaban según lo que tuviera aquí, la medían de aquí para arriba, por su capacidad de intelecto, por su capacidad de razonar, por el pensamiento. Entonces miramos que en Grecia, los griegos es la cuna de la filosofía, y Lucas quiere presentar a Jesucristo como el varón por excelencia, el varón perfecto, pleno de sabiduría. El Evangelio de Lucas es el que es en donde se narra que Jesucristo crecía en sabiduría, ¿sí? En buena gracia ante Dios y ante los hombres. Es donde muestra cómo Jesucristo, aún desde su adolescencia, se encontraba con grandes personajes de la religión, doctores de la ley, y hablaba de las Escrituras y conocía muy bien toda su ley, la Torá, lo que se manejaba en el Antiguo Testamento. Entonces Lucas se presta, es para mostrar eso, y además Lucas también tiene esa particularidad que es demostrar la verdad de las cosas, porque dentro de su inicio, de su escrito, de su evangelio, presenta este evangelio a un gobernador cristiano llamado Teófilo, un gobernador griego, quien era un hombre que estaba muy interesado en conocer acerca de Jesús. Estaba la noticia de que Jesucristo había muerto, en fin, habían pasado unos años y era el auge, era la noticia fresca dentro del pueblo, dentro del territorio, y muchos trataron de explicar la historia de Jesús con muchos escritos, y es ahí donde nosotros retomamos, como hablamos en la emisión pasada, acerca de los evangelios y de los escritos apócrifos, que eran escritos no inspirados por Dios y que dentro de su contenido se encontraban cosas que no eran coherentes con lo que el Señor vino a enseñar aquí en la tierra, ¿sí? Entonces hablábamos del evangelio de Tomás, del evangelio de María Magdalena, del evangelio de Pedro, en fin, de todos estos escritos que se dieron también en ese tiempo, pero que fueron personas ociosas que escribieron estos relatos y que le dieron el nombre de estos apóstoles para darle como un encabezado y una importancia a sus escritos. Teófilo, según parece, había leído esos escritos y no tenía una idea clara de quién era Jesucristo. Y es ahí donde entra a participar Lucas. Y como dice en su inicio del Evangelio de Lucas, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, me ha parecido también a mí, dice Lucas, luego de haber investigado, ¿sí?, diligentemente cada una de esas cosas,
escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que seas bien guiado, bien instruido acerca de la verdad de las cosas. Entonces, el propósito del Evangelio de Lucas encierra muchas cosas, tanto de presentar a Jesucristo como el varón perfecto para los griegos, como también para mostrar en realidad cómo sucedieron las cosas con la vida del Señor. Lucas fue aquel personaje que se interesó en indagar, en consultar con los que vivieron con el Señor, con los que fueron testigos presenciales, oculares de sus milagros, de sus hechos. Él mismo los buscó, los indagó, los entrevistó, y con base a lo que ellos hablaban, asimismo, él hizo una recopilación de esa información hasta el punto de ya llegar a escribir su evangelio. Entonces, eso es lo que prácticamente se trata el evangelio de Lucas. También tiene su pasaje clave, ¿sí?, dentro de su evangelio, así como lo han tenido Mateo y Marcos. Lucas, para describir al varón perfecto, lo describe en su capítulo 10, si no estoy mal, donde dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es el pasaje clave que tiene el Evangelio según San Lucas. Y entramos ya por último al Evangelio según San Juan, donde hablamos que Juan ya era ese discípulo joven que anduvo con el Señor, aquel discípulo que escribió su evangelio aproximadamente entre los años 70 al 90, escribe su evangelio, fue el último que se escribió, y que básicamente enfoca su escrito es a la iglesia, ¿sí? Va enfocado. Lucas escribió a los griegos y ya Juan se enfoca en presentar a Jesucristo a la iglesia, y lo presenta ya como el Dios manifestado en carne, como el Dios todopoderoso, como el Hijo de Dios. Presenta el Evangelio según San Juan a Jesucristo. Es por eso donde miramos en el Evangelio según San Juan, donde se presentan los milagros creativos del Señor, donde vemos que se establecieron milagros muy distintos a los que se narran en los demás evangelios, ¿sí? San Juan escribe su evangelio también para mostrar esa faceta de creador de Jesucristo, ¿sí? Creador de Dios, creador, como Dios creador, más bien me corrijo en esa parte, ¿sí? Como Dios creador, donde le crea la vista a un ciego, donde crea el agua, donde crea el agua en vino, en fin, donde hace muchas, donde ya da la resurrección de Lázaro luego de 4 días. Todo esto lo hablamos en la emisión pasada, ¿sí? Y esto es básicamente lo que relata los evangelios acerca de la vida del Señor. Y nosotros ya entonces quedamos pendientes para retomar lo que es ahora el libro de los Hechos de los Apóstoles, ya el libro número 5 dentro de este estudio del Nuevo Testamento. Y los Hechos de los Apóstoles es un libro muy importante, es bastante importante porque va de la mano. El lector que quiera estudiar la palabra del Señor, pues debe también tener en cuenta el leer este libro, porque con base a este va a también poder comprender mucho de lo que viene más adelante, como son ya las cartas paulinas que el apóstol escribe dentro de sus viajes misioneros. Entonces, aquí el libro de los Hechos de los Apóstoles, el libro de los Hechos es básicamente una sola, es una parte de una sola obra que escribió el evangelista Lucas, ¿sí? Este escritor Lucas el médico, porque Lucas hizo una sola obra plasmada, pero ya con el tiempo esta obra se dividió en 2 partes. La primera parte fue su evangelio, el evangelio según San Lucas, ¿sí? Y este libro de los Hechos, que fue escrito también por Lucas, ¿sí?, dentro de su acompañamiento que le hacía al apóstol Pablo. Se dice que estaba en la ciudad de Roma, estaba el evangelista Lucas con el apóstol Pablo cuando él empezó a escribir el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿sí? ¿Cómo sabemos que viene por parte de Lucas? Precisamente porque en el primer capítulo del libro de los Hechos,
Lucas hace mención acerca de su evangelio y empieza diciendo: en el primer tratado, oh Teófilo, vuelve y le escribe a Teófilo, el gobernador cristiano, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces, aquí hace una aclaración, una introducción Lucas, haciendo referencia a su evangelio. Es el segundo tratado, esa segunda parte de esta obra que le envía a Teófilo para que él pueda seguir conociendo. Y aquí ya Lucas empieza a narrar lo que es la expansión o el surgimiento o la apertura de la iglesia cristiana aquí en la tierra, ¿sí? El establecimiento de la iglesia aquí en la tierra es donde ya Lucas empieza a narrar estos hechos, ¿sí? Donde empieza a narrar estos acontecimientos, y también se enfatiza en lo que es la expansión del cristianismo, de cómo se establece la iglesia, ¿sí? Aquí en la tierra, y cómo esto toma un auge, toma una posición y empieza a expandirse por todos los diferentes imperios. Amén. Entonces ahí estamos entrando ya en materia de lo que sería el libro de los Hechos de los Apóstoles, que ya como primer punto podríamos tomar como aprendizaje que es una continuación de una obra que viene escribiendo el evangelista Lucas, ¿sí? Una obra que inició con su evangelio, el evangelio según San Lucas, el primer tomo de esta obra, y ya el libro de los Hechos de los Apóstoles, que sería su segundo tomo, su segunda edición, una compilación de una sola obra que fue escrita a este mismo gobernador cristiano llamado Teófilo, quien estaba muy interesado en conocer las cosas. ¿Qué vamos a encontrar dentro del libro de los Hechos de los Apóstoles? Bueno, vamos a encontrar cosas muy importantes, ¿sí? Demasiadas importantes para tener en cuenta en cuanto al estudio de la palabra del Señor. Como habíamos hablado, es donde ya se establece la iglesia aquí en la tierra, ¿sí? Se establece ya sus hechos, sus expansiones, y básicamente lo que este libro nos va narrando es la obra del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Todo lo que el Espíritu Santo, ya esta nueva manifestación que hace ya el Señor luego de haber hecho la expiación, luego de haber hecho ya el sacrificio, el pago de los pecados, y ya empieza a obrar en un pueblo, en unas personas que ya aceptan, que ya lo reciben su predicación, reciben su evangelio, y empieza ya a mostrar, a dar un cumplimiento de las promesas que el Señor había establecido en los evangelios, ¿sí? El evangelio según San Marcos dice en el capítulo 16: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere el evangelio y fuere bautizado, éste será salvo, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en su mano serpientes, beberán cosa mortífera, no les hará daño, pondrán en sus manos sobre los enfermos y sanarán. En fin, todas estas señales que el Señor había establecido antes del establecimiento de la iglesia aquí en la tierra, según narra el libro de los Hechos, pues es el libro de los Hechos de los Apóstoles donde ya se empieza a mostrar el cumplimiento de estas señales, ¿sí? El cumplimiento de estas señales. Y como surgimiento de la iglesia, pues nos habla como tal el capítulo 2 ya, el capítulo 2, donde se muestra el nacimiento o el surgimiento de la iglesia aquí en la tierra, ¿sí? Ya es donde se da básicamente un episodio muy importante dentro del establecimiento de la iglesia, ¿sí? Porque hay que tener en cuenta que cuando el Señor envía a sus discípulos a que se queden en Jerusalén para que sean investidos, hasta que sean investidos del poder de lo alto, los manda un tiempo antes de establecer la iglesia aquí en la tierra. Y cuando llega ese momento de establecer la iglesia en la tierra, pues sucede en un panorama muy impactante, ¿sí? Podemos decirlo así porque así lo describe
la palabra del Señor, ¿sí? En el capítulo 2 del libro de los Hechos narra de que muchas personas venían de muchas partes del mundo a celebrar una fiesta en Israel llamada el Día del Pentecostés, ¿sí? El Día del Pentecostés era una fiesta judía en donde era de gran solemnidad, ¿sí? Y era precisamente donde se celebraba también lo que era la Pascua judía, ¿sí? La Pascua, esa Pascua que recordaba, tenía esa finalidad de recordarles a los judíos, a los israelitas, de cómo Dios los sacó de la esclavitud de Egipto. Y eso el Señor lo estableció como una tradición, lo estableció como un mandato para todas las generaciones, que se debía recordar eso. Y es ahí donde cuando suceden estas celebraciones que se venían dando a través del tiempo, entonces venía gente de muchas partes, venían de muchas partes del mundo, y era un viaje de meses, era un viaje muy largo, era un viaje que tomaba mucho tiempo, porque se hacían en camellos, en barcos de vela, en fin, viajaban de muchas partes del mundo precisamente para congregarse a lo que era celebrar el día del Pentecostés, el día de Pentecostés, ¿sí? Y miramos que dentro de esa celebración, y se aglomera esa cantidad de gente, es esa oportunidad en plena celebración del día de Pentecostés, donde ya el Señor envía el Espíritu Santo, donde ya el Señor derrama de su Espíritu Santo hacia sus discípulos, hacia sus apóstoles, para que fueran investidos de poder. Y es esa la inauguración que se le hace a la iglesia del Señor aquí en la tierra. O sea, fue una fiesta espectacular. El Señor se programó una gran fiesta para establecer la iglesia aquí en la tierra. Entonces, muy importante que nosotros tengamos en cuenta eso, que no fue cualquier día que el Señor estableció para dar apertura a su iglesia. Gloria al Señor. Entonces, es uno de los principales hechos que nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por aquí saludar a algunos hermanos que van llegando. La hermana Yamile Murillo dice: Dios te bendiga, hermano. El hermano Fabián Penagos también, a él también que se conecta a la transmisión. Tenemos a aquel hermano John Freddy Valenciano también, que se conecta también a la transmisión. A ellos un cordial saludo en el nombre del Señor Jesús. También saludar a los que de pronto van llegando luego de haber hecho esa transmisión en vivo, pero que queda ahí dentro del perfil, para que ustedes puedan más adelante, cuando tengan el espacio, pues conocer, mirar lo que se ha enseñado, lo que se ha expuesto en esta mañana de este lunes. Así que un cordial saludo en el nombre del Señor Jesús a todos ustedes, los que van llegando a esta transmisión. Amén. Entonces, aquí dentro de esta apertura de la iglesia en la tierra, y este suceso del derramamiento del Espíritu Santo frente a estos discípulos, pues también se da algo muy importante, y es que en medio de este suceso, la gente pues impactada al ver lo que está sucediendo en ese momento, al ver hombres llenos hablando en otras lenguas, hablando idiomas que no estaban dentro de su cultura, un idioma ajeno a ellos, ¿sí? Ellos, al ver este gran espectáculo, por decirlo así, pues se pasman, y algunos los trataron por ebrios, por locos, por borrachos, en fin, por lo que estaba pasando. Pero aquí vemos un representante de los discípulos que toma la vocería, como lo es el apóstol Pedro, que ya es aquel que empieza, lleno, dice la palabra de Dios, lleno del Espíritu Santo, empieza a dar un majestuoso discurso frente a una gran multitud, ¿sí? Más de 3,000 personas que estaban conglomeradas en ese entonces, y empieza a dar un gran discurso, y es a decir y a refutar la idea de que ellos estaban ebrios, de que ellos estaban locos, sino que precisamente lo que estaba sucediendo ahí era el cumplimiento de una profecía establecida en el Antiguo Testamento, en el libro de Joel,
donde Dios prometía derramar de su espíritu sobre toda carne, ¿sí? Sobre toda carne. Y era lo que ellos estaban presenciando en esos momentos. Y empieza el apóstol Pedro a hacerles un recorrido desde aquellas promesas, desde lo que Dios había establecido en el Antiguo Testamento, hasta el cumplimiento de lo que hizo el Señor Jesús, ¿sí? Aquí en la tierra, de esos sucesos que se prometieron en el Antiguo Testamento y el cumplimiento que tuvo eso bajo la participación, bajo el protagonismo de Jesucristo. Y ya luego el apóstol los confronta y les dice: ustedes saben muy bien quién era Jesucristo, un varón perfecto, un varón que fue ejecutado injustamente, un varón así. Ya se empieza a detallarles bien lo que habían hecho, a mostrarles, a revelarles lo que el pueblo había hecho con el Salvador, de cómo lo despreciaron, de cómo lo hicieron a un lado, y antes de pronto de darle una gran bienvenida, antes más bien lo mataron, lo crucificaron, lo colgaron en un madero. Entonces ellos al ver esta condición, al oír estas palabras, dice la palabra del Señor que ellos se compungieron de corazón, se vieron perdidos, tomaron conciencia de lo que habían hecho, y es ahí donde se lanza la gran pregunta a la que al son de hoy todavía muchos se hacen: varones hermanos, ahora ¿qué haremos? ¿Sí? Varones hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? Y es ahí donde se da ya Pedro, en medio de ese discurso: estoy lleno del Espíritu Santo, les da la solución que hasta el día de hoy todavía sigue teniendo efectividad, que es la solución que todavía se sigue dando hasta el día de hoy, que son los pasos que el hombre que quiere llegar a Jesucristo debe tomar. Y dice el apóstol: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces mire que el apóstol Pedro aquí, en medio para dar esa respuesta, tuvo que primeramente dar una larga explicación acerca de lo que el pueblo había hecho con el Salvador, de las cosas que había hecho el Salvador y de cómo el pueblo reaccionó frente a los hechos que había hecho el Salvador. Y el pueblo, al verse completamente perdido por lo que había hecho, porque habían entendido que habían crucificado a su salvación, que habían crucificado al Mesías, al Salvador, al Rey de la Gloria, lo habían crucificado, se vieron completamente perdidos. Y es ahí donde lanzan esta gran incógnita, esta gran pregunta, y la respuesta estaba a flor de labios por parte del apóstol, donde les da lo que ya mencionamos: arrepentidos en el nombre del Señor Jesucristo, ¿sí? Y bautice de cada uno en su nombre, para que reciban el perdón de sus pecados y asimismo reciban el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Y ya con eso dice que muchos, dice que aproximadamente más de 3,000 personas acogieron esa palabra, acogieron este mensaje, este gran discurso que Pedro dio, y asimismo se bautizaron, ¿sí? Asimismo ellos aceptaron al Señor y ya se añadieron como tal a la iglesia. Entonces ahí empieza la iglesia del Señor aquí en la tierra a tener su membresía, a tener sus seguidores y a expandirse por todo lado, ¿sí? Entonces vemos que este suceso es grandioso, de lo que narra el libro de los Hechos de los Apóstoles. Así que vemos que el cristianismo tiene un nacimiento muy antiguo. No es que esto se haya dado ya en estos tiempos de ahora, no, sino que eso viene de muy atrás como tal. Precisamente su fundador fue el Señor Jesucristo, ¿sí? Y ya la confirmación de esta obra, la inauguración de esta obra se da como tal en el día del Pentecostés. Amén. Así que esto se va dando dentro del desarrollo de la iglesia del Señor. Invitarlo, mis hermanos y mis amigos, para que compartamos también esta transmisión, para así llegar a más lugares, para que muchos también de pronto quienes desean conocer un poco acerca de la palabra de Dios, pues también tengan acceso a esta transmisión. Amén. Recordemos que es solamente un día a la semana que estamos haciendo estos encuentros. Cada lunes estamos iniciando a eso
de las 6:50 de la mañana. Estaremos una hora llevando a cabo el estudio de la palabra de Dios y estamos viendo como tal, el énfasis que tiene la palabra de Dios, el detalle que tiene cada uno de sus libros en la composición de la Biblia. Amén. Entonces, un cordial saludo nuevamente a los que van llegando y continuamos en este estudio que estamos haciendo acerca del libro de los Hechos de los Apóstoles, que como ya mencionamos, el segundo escrito de Lucas, enviado a Teófilo, donde se plasma como tal el establecimiento de la iglesia aquí en la tierra. Amén. Entonces, también dentro de ese surgimiento miramos que el cristianismo se empieza a expandir. El libro de los Hechos dice por allá en el capítulo 3 que los apóstoles y los discípulos no cesaban de predicar, de anunciar a Jesucristo, de predicar y enseñar a Jesucristo en las casas, en las plazas y en los lugares aledaños, en lugares cercanos. ¿Sí? No cesaban, eran continuamente predicando, anunciando a Jesucristo. Tarea que todavía hacemos hasta el día de hoy. Y muchos creían, muchos aceptaban el mensaje, muchos reconocían lo que el Señor había hecho y se agregaban a la iglesia. Entonces es una muestra en el capítulo 3 de cómo el Señor viene expandiendo su obra a través de estos hombres. También con milagros, también con prodigios, con señales que los mismos apóstoles estaban haciendo ya en el nombre del Señor Jesús. Gloria al Señor. Miramos también cómo se empieza ya ese cristianismo a expandir. Y pues como se expande también surgen contradicciones, surgen también personas que estaban en contra, que rechazaban el mensaje del Evangelio. Y en su mayoría eran los religiosos, aquellos mismos personajes que estuvieron en contra de Jesús, que tramitaron su crucifixión, que tramitaron como tal su muerte. Entonces estos mismos personajes, al ver que según ellos habían acabado con el mensaje del Cristo cuando estaba en vida, pensaron que ya eso llegaría hasta allí, pero no se imaginaron que lo que venía después de eso era un auge tan grande acerca del anuncio de aquel crucificado, ¿sí? Del anuncio de aquel Salvador. Y es ahí donde se levanta también un grupo de personas religiosos, en fin, de diferentes tipos de religiones, donde se unían para precisamente perseguir a los ahora llamados cristianos, los ahora llamados seguidores de Jesús, ¿sí? Que predicaban las buenas nuevas, que predicaban el Evangelio, porque recordemos que el Evangelio precisamente es eso, es una buena nueva, es una gran noticia, una noticia de salvación. Y esto era lo que venían anunciando estos hombres. Y estos hombres, al llevar este mensaje, pues obviamente crearon en sí, se llevaron también personas en contra que los persiguieron, que los encarcelaron. El libro relata acerca de eso, de cómo por causa de la predicación del Evangelio fueron encarcelados, fueron azotados. Y dice la palabra de Dios que ellos, antes de sentirse tristes por esos acontecimientos que les sucedían, se sentían alegres de que estaban siendo azotados por causa de Jesucristo, por causa del Evangelio. Es ahí también donde se les prohíbe a ellos, por las autoridades, de seguir hablando acerca de esta noticia, de seguir hablando acerca de este Salvador. Y es donde Pedro les hace una aclaración también a ellos y dice: nos es mejor a nosotros, ¿sí?, obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces vuelve y pone por primero al Señor Jesús sobre lo que está haciendo. Una lección más que nos da a nosotros el apóstol Pablo. Y dentro de esta persecución hay algo muy interesante, y dentro de esta faceta, dentro de este periodo, esta temporada de persecución, también se presenta lo que es el primer mártir del Evangelio, el primer mártir de ya luego de establecida la iglesia aquí en la tierra, ¿sí?, de establecida aquí en la tierra, se presenta el primer mártir, que es Esteban, ¿sí?, uno de los servidores
de los servidores, integrantes de este cuerpo que predica el Evangelio, en donde ya Esteban confronta a unos religiosos, ¿sí? Donde confronta a unos religiosos y dice la palabra de Dios, Esteban era un gran orador, tenía una gran oratoria, un gran estudioso, un gran conocedor de las Escrituras, un hombre muy dotado en el conocimiento de las Escrituras. Y es que cuando se encuentra con estos religiosos, con estos líderes de estas religiones, los confronta, ¿sí? Y empieza a hacerles, así como Pedro, un recorrido muy detallado acerca de las Escrituras del Antiguo Testamento, un recorrido muy detallado acerca de lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Recordemos que el trato básicamente en el Antiguo Testamento es de Dios con Israel. Y ya Dios, como cumplió venir a su pueblo aquí en la tierra, lo cumplió ya en su manifestación en carne por medio de Jesucristo, ¿sí? Y ya hacer esas cosas, tanto como el pueblo no aceptó a Dios en el Antiguo Testamento, lo dejó a un lado, también asimismo dejó a un lado a Jesucristo ya en el cumplimiento de esas promesas que Dios había hecho en el Antiguo Testamento. Entonces Esteban empieza haciéndoles un recorrido magistral. Usted lo invito a que usted pueda leer ese capítulo 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde Esteban empieza a darles una cátedra a ellos de interpretación, de lectura bíblica, una cátedra de historia bíblica, en fin, de tantas cosas, en donde lleno del Espíritu Santo, él empieza a debatir con estos religiosos y a mostrarles a ellos nuevamente que ellos mismos eran culpables de la muerte, de la crucifixión del Mesías, de Jesucristo. Ellos mismos eran los culpables, ¿sí? Ellos estaban enceguecidos, empedernidos, incircuncisos de corazón, empedernidos, completamente ciegos, porque no se dieron cuenta de que las profecías que hablaban de Jesucristo en el Antiguo Testamento se cumplieron con su venida. Y ellos, antes de tener su vista abierta, su oído atento a las enseñanzas, antes lo rechazaron. Y ese mensaje que trajo Esteban, pues no les gustó a ellos. No les gustó y cambiaron sus semblantes y tomaron con sus manos piedras, y a tal punto que ya al ver la confrontación que Esteban les estaba haciendo, tomaron el peor camino, tomaron la mala decisión, tomaron la cobarde decisión, que fue apedrear a este joven erudito en las Escrituras, a este joven creyente y uno de los fundadores también de la predicación del Evangelio ya en la iglesia establecida, y decidieron apedrearlo hasta el punto de matarlo, hasta el punto de asesinarlo. Y es ahí donde se ve como tal la primera escena del martirio de un seguidor de Jesucristo por causa de la predicación del Evangelio. Entonces, dentro de este capítulo 7 del libro de los Hechos, miramos que se presenta esta escena. Y algo muy interesante es que aquí alguien que presenció la lapidación, alguien que presenció la muerte de Esteban, que también fue manchado con la sangre inocente de Esteban, era un joven llamado Saulo de Tarso, ¿sí? Un joven llamado Saulo de Tarso, que ya se empieza a mostrar aquí dentro del libro de los Hechos, y es muy importante que tengamos en cuenta porque, bueno, ya los lectores, los conocedores de la palabra del Señor conocen lo que sucedió con este joven, pero es bueno que dentro de este recorrido tengamos en cuenta, porque esto también nos da un mensaje, y es que Dios tiene un propósito muy especial con todo mundo, con toda persona. Dios no se interesa tanto en la condición en la que el hombre puede estar ahora sumergido, en lo que esté practicando ahora. Dios no mira tanto la gravedad del pecado que el hombre esté haciendo, porque
así haciendo como un recorrido amplio de lo que fue Saulo. Saulo también era un hombre erudito en las escrituras, un doctor de la ley. Dice la Biblia que era un fariseo, ¿sí? Un fariseo como tal, un hombre, en ese tiempo un fariseo no es lo que conocemos hoy en día como alguien despectivo, como alguien de pronto hipócrita, falso, como tal, que es el contexto que tenemos ahora, sino que en el contexto de aquel entonces un fariseo era un religioso dotado de bastante conocimiento, alguien de alta alcurnia, alguien de alta posición, que era muy respetado ante la sociedad. Eso era un fariseo. Asimismo también era este joven llamado Saulo de Tarso, que ya al presenciar este episodio y también ser partícipe como tal de la lapidación de Esteban, entonces se toma ese papel o toma ese espíritu también de ir a combatir al cristianismo, de ir a combatir y de buscar a los creyentes. Empieza una tarea de él, para él importante, que era de perseguir a este grupo de seguidores, para él un grupo de secta, una secta religiosa, según él, que estaban predicando a un crucificado, a un maldito, por decirlo así. Y en parte, si uno se pone a ver de pronto el contexto de lo que estaba sucediendo, en parte Saulo tenía algo de razón, porque como allegado a la ley de Moisés, como allegado a las escrituras, pues conocía muy bien que todo aquel que hubiera sido crucificado era declarado maldito, era considerado maldito. ¿Y cómo era posible que un grupo de personas estuviera predicando de que un maldito era la salvación del mundo, era la salvación de los hombres? Eso era algo ilógico, que para él no tenía razón, que no tenía orden esas cosas. Y es ahí donde Saulo empieza, enardecido por ese tipo de predicación, a perseguir, desconociendo el propósito que Dios tenía por medio de esa crucifixión. El mensaje del Evangelio, el mensaje de la cruz, el mensaje de la cruz que el Señor había venido a dar. Entonces, desconociendo eso, es que ya Saulo empieza esta persecución ante este grupo de personas seguidores de Jesús. Y es ahí donde, en medio de eso, Saulo pide esa autorización por parte de los líderes religiosos, ¿sí?, de los gobernantes, para encaminarse, tener cartas, tener ese poder para ir a encarcelar, para ir también a aprender estos seguidores de Jesús. Precisamente él iba básicamente por los más reconocidos, por Juan, por Pedro, por los apóstoles, quienes estaban esparciendo el Evangelio, quienes estaban predicando el Evangelio, ¿sí? Y en medio de esa persecución, Saulo aquí tiene un encuentro especial que marcó y que transformó por completo su vida. La Biblia habla en el capítulo 9 del libro de los Hechos acerca de la conversión de Saulo de Tarso, en donde ya él, con ese poder que se le había dado por parte de las autoridades para ir a perseguir a ese grupo de hermanos, pues tiene ese encuentro, ¿sí? Camino hacia Damasco, dice que ya tiene un encuentro con Dios, y en medio de su persecución dice que un gran resplandor, una gran luz lo tumba, ¿sí?, lo postra a tierra. Y en medio de este acontecimiento, de este suceso, pues sale una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La revelación solamente era hacia él, porque iba acompañado también de un grupo de personas que ellos no miraron la luz, no miraron lo que pasó, no miraron ese esplendor y no escucharon la voz, solamente el trato era con Saulo. Y es ahí donde Saulo, pues al escuchar la voz, y él como buen conocedor de las Escrituras,
como buen conocedor de las cosas que le habían pasado a sus antiguos, a los profetas, a los padres, a los patriarcas, pues al escuchar la voz, responde de pronto de la manera como alguno de ellos en el Antiguo Testamento, sus padres, también habrían respondido. ¿Quién eres, Señor? Porque Saulo era conocedor y conocía perfectamente que lo que estaba pasando ahí era una revelación del cielo, era un acontecimiento celestial, era algo de Dios, era algo como Dios trató en el Antiguo Testamento, así como se le reveló de pronto, se le mostró a Abraham por medio de una voz, o a Moisés por medio de una zarza, o a muchos también, a Manoah de pronto también como un ángel, en fin, como esas diferentes manifestaciones donde los hombres tuvieron esos encuentros con Dios, así mismo le estaba pasando a él. Y él, como buen judío, como buen conocedor, entonces responde de esa manera: ¿quién eres, Señor? Cuando la sorpresa fue: yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es darte coces contra el aguijón. O sea, le quiso decir, o sea, dura cosa es usted darse contra una pared, contra algo tan fuerte, darse de lleno, eso es muy duro. O sea, fue tanto el impacto que él tuvo en ese momento de descubrir que el Dios Todopoderoso del Antiguo Testamento, como hizo muchas revelaciones, como hizo muchas manifestaciones, se le estaba manifestando ahora. Y él pensaba que de pronto el Señor le iba a responder de una manera muy distinta a como le respondió en ese momento. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y recordemos que Saulo estaba persiguiendo era a los seguidores de Jesús. Estaba persiguiendo a Pedro y a Juan, a los seguidores. Así que eso da a entender de que aquellos que persiguen al Evangelio, que persiguen a los predicadores, a los seguidores del Cristo, están persiguiendo a Dios. Están persiguiendo a Dios. Entonces, algo muy importante para tener en cuenta. Y Saulo queda tan sorprendido, tan impactado por esa revelación, que a lo último tuvo que rendirse y decir: ¿qué quieres que haga, Señor? Y es ahí donde ya ese ¿qué quieres que haga, Señor? Empieza la vida de el llamado Saulo de Tarso a transformarse, a tener un giro por completo en su vida, a tal punto que Dios convierte esa obra que de pronto muchos miraban por el suelo, porque era un perseguidor, un asesino, alguien que perseguía gente inocente, alguien que los encarcelaba injustamente, alguien que los azotaba, en fin, tantas cosas. Tenía un pasado oscuro como tal Saulo, ahora lo convierte en Pablo, le convierte ese nombre, le transforma ese nombre, y Pablo, el apóstol de los gentiles. Así que vamos a ir cerrando hasta ahí por medio de este suceso, ¿sí? De la conversión de Pablo, donde ya aquí el apóstol Pablo, ahora llamado, pues empieza una función muy trascendental, muy específica en cuanto a la predicación del Evangelio, porque es delegado el apóstol hacia los gentiles. Y la responsabilidad y el papel que desempeña ahora Pablo es muy importante dentro de la expansión del cristianismo a través del Imperio Romano, a través de muchos lugares más, ¿sí? Hasta el día de hoy. Porque vamos a mirar con la ayuda del Señor en la próxima emisión cómo es que ya se empieza a predicar este evangelio al pueblo gentil. Y aquí hay algo muy importante porque podremos notar de cómo Dios ahora se interesa, como dice la palabra de Dios, por un pueblo que no era pueblo, ¿sí? Por un pueblo que no era pueblo, de un pueblo que no tenía misericordia, pero que ahora el Señor tiene misericordia. Y es precisamente hablando hacia el pueblo gentil, hacia el pueblo gentil, hacia las gentes que no pertenecían al pueblo de Israel, hacia las gentes que no tenían esa línea sanguínea de un judío, de un israelita.
y Pablo es delegado para llevar el mensaje que los judíos, que los israelitas rechazaron, ahora para que lo lleve a gente que no tenía misericordia, a gente que no tenía esperanza de salvación. Pablo ahora es delegado para que lleve ese mensaje de salvación. Así que, estimado hermano y amigo, hemos culminado esta sesión por el día de hoy. Con la ayuda del Señor estaremos el próximo lunes a esta misma hora, en este mismo perfil. Estaremos aquí para seguir con el estudio de este libro de los Hechos de los Apóstoles, que la verdad es muy interesante, que los lectores de la palabra de Dios y que usted, amigo, que se interesa conocer acerca de la historia de la iglesia, acerca de la historia del cristianismo, pues vaya de la mano con este libro de los Hechos de los Apóstoles, en donde se puede mostrar mucha información muy importante para uno conocer la realidad de las cosas, mostrar el origen de las persecuciones, de la expansión del Evangelio. Así que gracias a Dios por lo que se hizo en esta mañana, en este día de hoy. Esperamos que haya sido de bendición para muchos. De pronto, de los que no alcanzaron a llegar a la transmisión, ahí queda también la transmisión ahí en el perfil, para que la puedan observar, la puedan estudiar en el transcurso del día, cuando les quede espacio. De nuevamente invitarlos, incentivarlos a la lectura de la palabra de Dios, ¿sí? Hay que conocer las cosas que están escritas dentro de este libro. Tratemos de no utilizar la Biblia solamente como un adorno para la casa, abierta solamente en el Salmo 91. No, tratemos de apropiarnos de lo que está escrito aquí en este libro, ¿sí? En estos 66 libros. Y algo también muy importante, de leer la palabra de Dios con un buen espíritu, con una buena disposición, con la disposición de aprender, con la disposición de dejar de que la palabra nos enseñe, ¿sí? Porque seguramente recibiremos bendiciones de parte de Dios. Ahora, vuelvo y digo, más que nunca es importante que nosotros nos alleguemos a la palabra del Señor, que nos alleguemos a lo que está escrito. Hablaba con alguien ayer y me decía, yo sé lo que se le viene a esta tierra, a este mundo, lo que está pasando es una muestra de que esto no va por buen camino. Lo que está pasando es una muestra de que vienen cosas peores, cosas muy difíciles. Y una persona que de pronto no simpatiza con el Evangelio tiene ese conocimiento. Entonces, qué bueno que usted se interese por lo que está escrito aquí, para que también pueda asimismo conocer a Dios. Recuerde que a Dios se puede conocer de dos maneras, tanto por las experiencias personales con Dios, que es muy importante que las viva, como también por lo que está escrito en su palabra. Esta palabra es la guía, es el manual para que nosotros nos encaminemos bien en este mundo de pecado, en este mundo de transgresión, y para que nosotros hallemos el bien, hallemos la paz, que es Jesucristo, que puede salvar a todo aquel que se decide por Él. Así que el Señor los bendiga a todos, desearles las más ricas bendiciones de parte de Dios en este comienzo de semana. Nuevamente agradecerles a los que se conectaron, y nos veremos en la próxima ocasión, el próximo lunes, en esta misma hora y en este mismo perfil. Que el Señor los bendiga. Bendiciones para todos.